Bonjour y bienvenidos a este vídeo del curso de Introducción a la Lengua Francesa, donde vamos a hablar de vocales y diptongos. En primer lugar, hay que decir que en francés hay más sonidos vocálicos que en español. En concreto, podemos contar hasta 12 sonidos vocálicos, frente a los 5 del español, ¿no? A, E, I, O, U. Por lo tanto, algunos estudiantes de francés en los niveles iniciales esto les puede suponer un problema, pero ya vais a ver que no es para nada un obstáculo insalvable. En segundo lugar, además de la cantidad de vocales, vamos a ver que en francés hay dos tipos de vocales. Vamos a tener por un lado las vocales orales, que se pronuncian como las vocales del español o de las vocales del inglés, y por otro lado vamos a tener las vocales nasales, que se pronuncian con el apoyo de la nariz, es decir, expulsando aire también por la nariz, además de por la boca. Bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. De momento, no os preocupéis porque ya os digo que no es un obstáculo para el aprendizaje del francés. Bueno, en francés tenemos las mismas vocales escritas que en español, es decir, gráficamente no hay diferencias, pero vais a ver que lo que llamamos diptongos realmente son varias vocales, normalmente dos, que representan un solo sonido, ¿de acuerdo? No van a ser como los diptongos en español. Vamos a ir poco a poco viendo esto. En primer lugar tenemos A, después tenemos la E gráfica, que se puede pronunciar de tres maneras. E cerrada, E como la nuestra en español, E abierta, que normalmente se suele representar con un acento grave, y E muda, es decir, casi sin pronunciarse mucho, solo como el apoyo de la consonante, je, yo. Después tenemos la I, la O se pronuncian igual que en español, y por último tendremos esa U, es decir, la U gráfica se pronuncia U. Veis que se cierran más los labios. Después tenemos estos diptongos gráficos. Vamos a ver que estos diptongos gráficos se pueden referir, por ejemplo, a la E, como en el caso de AI, a la E, como en el caso de EI, o bien a la O como AU o EAU. Por ejemplo, si tomáis eau de toilette, que a todos nos suena, que lo hemos visto en la publicidad, esa EAU, que significa agua, O, se pronuncia O. Tres grafías para un solo sonido, O. Y precisamente esta segunda palabra, toilette, nos lleva a otro diptongo, que es OI, es decir, un dígrafo, dos letras que se pronuncian WA. A este sonido WA vamos a volver después en el vídeo, ¿de acuerdo? El quizá diptongo, la combinación de vocales más útil nos va a ser la O con la U, que nos va a hacer la U, es decir, como la U en español, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú, T-O-U-T, tú, va a ser todo. Como siempre, recordad que tenéis el documento adjunto a este vídeo para ir viendo estos ejemplos y muchos más. Bien, hablábamos de las consonantes orales, son las que acabamos de ver. Ahora vamos a ver las consonantes nasales. Las consonantes nasales son consonantes que, como os decía, van a utilizar la respiración saliendo de la nariz para pronunciarse. Hay tres en francés que son en, e y en. A nasal, E nasal y en nasal. ¿De acuerdo? Ahí en el documento tenéis diferentes grafías para cada una de estas vocales nasales. Yo siempre digo que la mejor manera de asegurarse de que se pronuncia una vocal nasal es poner el dedo debajo justo de la nariz y ver si notamos un poco de vapor en el dedo. Entonces, por ejemplo, si tenemos esa no, con esa O nasal, tenemos no, vamos a notar un cierto calor en el dedo. ¿Por qué? Porque ha salido aire. Si no notáis aire, es que no estáis haciendo bien la vocal nasal. Bueno, esto os decía que tampoco es una gran dificultad, sino que poco a poco, también por imitación, iréis consiguiendo estos sonidos. Es importante, por ejemplo, en el caso del prefijo im, que sale en muchísimas palabras, como imposible, ¿no? Tenemos imposible. Siempre intentad el truco del dedo bajo la nariz.
En último lugar, vamos a hablar de las semivocales, que están ahí a medio camino entre vocal y consonante y que tenemos, por ejemplo, en el caso de toilette, es esta gua que tenemos, bueno, pues también en español cuando decimos Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, es gua, ¿no? Toilette. Después tenemos la yod, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en travail, ¿no? Y que se parece un poco a nuestra Y, ¿no? La de yo o yate. Y por último tenemos esa U en contacto con otra vocal que nos va a hacer una semivocal. Pensad en el número 8, que se pronuncia 8, o en la propia palabra mue, que significa mudo, cuando hablábamos de E muda, mue. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo sobre las vocales, recordad, nasales, semivocales un poco especiales, pero veis que la mayoría son vocales orales y quizás la principal dificultad reside en reconocer esos diptongos o dígrafos y acordarse automáticamente de a qué vocal representan. Podéis ver el documento escrito que acompaña este vídeo con toda la tranquilidad del mundo y por mi parte nada más. Au revoir, à la prochaine.